Domínguez de operacionbikini.es y hoy te vengo a hablar de las lesiones más comunes que puedes tener cuando entrenas. A nadie nos gustan las lesiones, pero cuando empezamos a tener deportes, sobre todo si no tenemos el conocimiento suficiente, las lesiones son más que habituales. Cuando nos lesionamos, aparte de padecer dolor, se nos pueden quitar las ganas de seguir entrenando. Pero para que a ti no te pase, yo te voy a contar las lesiones más habituales y luego te voy a explicar algunas cosas que puedes hacer para evitarlas. Una de las zonas más afectadas es la espalda. Cuando hacemos muchos ejercicios y no tenemos la postura correcta, nos podemos acabar haciendo daño en la espalda. Entre los ejercicios con los que más nos la podemos dañar, pues se encuentran los ejercicios de bíceps o el peso muerto. Otra lesión muy común, la sobrecarga en el hombro. Quizás pienses que los músculos del hombro no trabajan, pero la verdad es que trabajan siempre, aunque sea de forma indirecta. Por eso al realizar cualquier movimiento, el hombro tiene muchas probabilidades de acabar afectado. El cuello, otro gran perjudicado. ¿Quién no ha tenido contracturas en el cuello? Sobre todo al trabajar el hombro y el trapecio, podemos sufrir una contractura en la zona de la nuca. Tendinitis. Muchos asocian este dolor con el ratón del ordenador, pero lo cierto es que no es lo único que lo provoca. La práctica deportiva también puede provocar tendinitis. Y por último, las lesiones en la rodilla. También son de lo más habitual. Nos podemos lastimar la rodilla corriendo o haciendo ejercicios de fuerza, por ejemplo, como las sentadillas. Mucha gente no hace bien las sentadillas y adelantan las rodillas por encima de la punta de los pies. Y eso nunca debe ser. La rodilla siempre debe estar en línea recta con la punta de los pies. Nunca por delante. O cuando trabajamos el press de banca y tenemos más peso del que nos podemos permitir, sobreestiramos la rodilla y también nos podemos hacer daño. Vale, te he dicho cuáles son las lesiones más habituales, pero seguro que a ti lo que más te interesa es cómo prevenirlas. Pues yo te voy a contar cómo. Lo primero que tienes que hacer es calentar adecuadamente. ¿Cuántas veces te he hablado ya del calentamiento? Si es que he perdido la cuenta. Yo lo que te recomiendo es que empieces tus entrenamientos haciendo 10 minutos de cardio suave. Por ejemplo, si entrenas en casa puedes trotar 10 minutos en el sitio. O si vas al gimnasio lo puedes hacer en la cinta, pero despacito. Puedes utilizar la elíptica, puedes utilizar una bici estática, lo que tú quieras. Pero no te saltes tus 10 minutos de calentamiento. Otra cosa súper importante, estirar. ¿Cuántas veces te lo he dicho ya también? Tienes que estirar. Sobre todo, tenemos que estirar los grupos musculares que vayamos a utilizar o que hayamos utilizado. Muchas veces, aunque estiremos, se nos olvida estirar también el cuello. Y te he dicho antes que una de las lesiones más habituales es precisamente la de cuello. Así que antes de empezar a hacer tus ejercicios, estíralo. ¿Cómo lo puedes hacer? Mirando arriba y abajo. Te puedes ayudar de las manos. Arriba, abajo y también a un lado y a otro. A un lado y a otro. No dejes de estirar. Otra cosa que no me canso de repetir hasta la saciedad: bebe agua. Cuando entrenas tienes que estar bien hidratado y beber agua, entre una de las muchas cosas que va a hacer por ti, es evitar las roturas fibrilares. La tendinitis de la que te hablaba antes y daños en las articulaciones. Además nos va a ayudar a impedir desmayos, golpes de calor o mareos. Así que bebe agua. Conoce tus límites. Pocas cosas hay más importantes que conocer nuestros límites y no sobrepasarlos. Está muy bien que te esfuerces, pero sin ir más allá de lo que tú realmente puedes ir. No te importes, poco a poco, no tienes que ser un superhéroe. Evita las sobrecargas. Y esto tiene bastante que ver con el punto anterior. Nada más que añadir, ¿no? Pues ya sabes cuáles son las lesiones más habituales y qué tienes que hacer para intentar evitarlas. Y no me quiero ir hoy sin saludar a Marcos Rodríguez, Catrín Peláez y Jesús Hernández. ¡Hola, chicos! Espero que mi vídeo de hoy te haya gustado. Si te ha gustado, compártelo, por favor. Y yo ya te estoy esperando en el próximo vídeo. ¡No faltes! Bye, bye.